Estamos ahí. Esto es la palabra de Dios. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Amén. Y yo he visto también que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. El Señor bendiga su palabra. Cuando empezamos esta serie, empezamos presentando al predicador como un rey anciano predicando en una plaza pública. La multitud está escuchando atenta, especialmente los más jóvenes, después de muchos años de silencio. Todos saben que es el hombre más sabio del mundo y esperaban que sus palabras tuvieran una gran influencia para sus vidas. Esperaban sus palabras con anticipación. Sin embargo, lo que ha salido de los labios del rey predicador hasta ahora ha sido desconcertante. Su discurso ha estado cargado de afirmaciones duras, verdades incómodas que confrontan la realidad de la vida. Una tras otra, estas declaraciones nos han dejado sin aliento, cuestionando incluso nuestras suposiciones más básicas sobre el sentido de nuestra existencia o sobre qué es lo que le da sentido a nuestra existencia. En medio de su discurso, el predicador plantea una tesis, no sé si lo recuerdan, en el capítulo 1, que es la tesis general del libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ante la cara de ¿cómo así? De la multitud, el predicador empieza a explicar por qué él llega a esta conclusión, que no solo todo es vanidad, sino que todo trabajo debajo del sol es completamente vano e infructuoso. Y él apela a dos métodos científicos para probar sus afirmaciones. El primero, el método de la observación meticulosa. Yo he observado los ciclos de la tierra y he visto el sol que sale, el viento que sopla, los años que pasan y mi conclusión, todo es vanidad. Y luego, el método experimental, el de probar y probar y probar para reportar conclusiones y luego dar firmeza a su argumento. Y en esas pruebas, el predicador ha explorado en diversas áreas dónde está el sentido de la vida. Se fue en una empresa, en una expedición para encontrar si acaso el sentido de la vida estaba en hacerse sabio. Y luego se dio cuenta que entre más sabio era, más preguntas tenía y que eso era vanidad. Luego dijo, tal vez está en el placer o en la bebida, porque he notado que los que se emborrachan como que experimentan cierta plenitud. Y entonces se empezó a probar con el placer y con el vino a media borrachera. Es decir, medio borracho y medio sano o medio sabio para reportar las conclusiones. Pero se encontró con que el placer tampoco le daba sentido a la vida porque la risa era falsa, porque no duraba, porque era vano. Y su conclusión, todo es vanidad. Luego dijo, lo haré a través de la búsqueda de muchas construcciones y de acumular y de producir. Y empezó a hacer muchos proyectos de construcción, grandes palacios, jardines, a construir muchas cosas. Y la conclusión, después de haber llegado a lo más alto, de tener la más grande riqueza, la más grande honra, es ver desde allá arriba la misma conclusión que en los otros experimentos. Todo es vanidad. Después dijo, de pronto se me pasó algo en cuanto a la sabiduría. Voy a volver a ella otra vez porque creo que no estaba en la sabiduría, estaba en la necedad. Y empieza a experimentar también con aquello de ser necio, simplemente desproveerse de toda sabiduría para ver si de pronto en no tener tantas preocupaciones acerca de la existencia encontraba algo de sentido. Pero la realidad de la muerte choca y le dice, mira, tanto el necio como el sabio, ambos terminarán en el mismo destino. Y entonces su conclusión fue otra vez la misma, todo es vanidad. Y finalmente, en el último ensayo que vimos el domingo pasado, el predicador dice, voy a probar a través del trabajo.
Ahí tiene que ser. Al fin y al cabo, ¿para qué vive uno en este mundo si no para trabajar? Y empezó a concentrarse en esto del trabajo, pero luego la muerte misma también le dice, cuando te mueras, todo esto de quién será. Y le dice además, no solo no será tuyo, podría ser de alguien que ni siquiera trabajó por eso. Y su conclusión nefasta de nuevo, todo es vanidad. El predicador está hasta ahora aquí en la plaza completamente frustrado y sus oyentes, como nosotros, igual. Todo es vanidad. ¿Qué es entonces lo que tiene sentido? Ahora bien, ya ustedes saben lo tremendamente significativa que es esta expresión que el predicador acaba de pronunciar aquí. Cuando la plaza está sumida en un silencio pesado. Cuando parece que el discurso del sabio rey terminará en completa desesperanza, algo cambia. De repente, por primera vez, el rostro del predicador se levanta hacia el cielo. E iluminado en su expresión por el sol, ante la suavidad del reflejo del sol, de sus labios salen palabras que nadie esperaba. No son ásperas y duras y cargadas de la frustración de las palabras pesadas. No, es la primera conclusión positiva. El oasis de esperanza en medio de ese desierto de cruda realidad que ha estado atravesando el predicador y su audiencia. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea el bien de su trabajo. Eso hizo que la audiencia levantara la cabeza. Algo bueno. Se parece a esos paseos que uno hacía con los abuelos por la tierra donde ellos nacieron. Todo esto era mío y empiezas a contarlo con todo. Eso era del papá mío. Esto aquí hasta donde tú ves, todas esas tierras eran de mi abuelo. Y uno está como que, caramba, abuelo, pero a nosotros no nos quedó nada. Todo eso se fue porque mi papá tomaba mucho y mi otro abuelo también y la otra mujer y no sé qué. Y uno está esperando que el abuelo diga algo por lo menos esperanzador. Y de repente el tono del abuelo cambia. Pero yo estoy contento con lo que Dios... Tú eres mi nieto favorito. El lote de 8x8 que tengo es tuyo. Hay esperanza en medio de ese desierto de vanidad. Aquí está el predicador mostrándonos por primera vez la cara amable y un atisbo de esperanza en esta búsqueda del sentido de la vida. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y ese es un punto de inflexión crucial. De hecho, les anticipo, no es la primera vez que nos lo vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés. El libro tiene una dinámica muy interesante porque son razonamientos pesimistas acerca del sentido de la vida y una reflexión concluyente sobre mirar por encima del sol para cambiar la perspectiva. Luego otro razonamiento un poquito más esperanzador que el anterior, pero igualmente funesto, y una conclusión reflexiva sobre el sentido de la vida. Luego otro razonamiento un poquito menos funesto que el anterior y menos que el anterior, pero a la misma conclusión, todo es vanidad. Sin embargo, otra inflexión, y el libro se va desarrollando así como en una espiral hasta que llega a un clímax en el capítulo 12, donde él dice, miren, al fin y al cabo, el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Él juzgará todo. Ese es el sentido de la vida. Entonces, no es la primera vez que nos vamos a encontrar con esto, solamente es que lo veamos como parte del discurso, como parte de esas reflexiones. Aquí está terminando, por así decirlo, un segmento del libro de Eclesiastés. El primer ciclo de quejas del predicador, si así lo prefieren, está terminando con esta declaración. Así que esa dinámica en la que el libro se mueve es interesante. Afirmaciones crudas sobre la realidad debajo del sol, interrumpidas por pequeños apuntes de lucidez que vienen, como decíamos, como rayos de sol que atraviesan las nubes oscuras. Y aquí estos pocos versículos tenemos ese primer rayo de sol en la oscuridad. Y ese es el argumento que quiero presentarles precisamente para este sermón. Disfrutar la vida debajo del sol es un don de Dios. Así, breve y simple como está. Disfrutar la vida debajo del sol es un don de Dios. Y yo espero responder a una pregunta esencial. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Cómo se disfruta la vida? Es más,
cómo se vive la vida. Y lo veremos a la luz de los siguientes encabezados. En primer lugar, vamos a ver el descubrimiento del disfrute, que es el predicador encontrándose con eso. Óyeme, la vida se puede disfrutar debajo del sol. Luego veremos el origen divino de ese disfrute o de ese gozo, que es la mano y la providencia de Dios, que es lo que hace la diferencia. Y finalmente veremos la justicia providencial de Dios, que es cómo está el Señor haciendo justicia alrededor de ese disfrute al final del pasaje. Veamos entonces en primer lugar nuestro primer encabezado, el descubrimiento del disfrute. Eclesiastés 2:24, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber. Después de todo lo recorrido por los placeres, las posesiones, la sabiduría, el trabajo, por fin el predicador llega a esta conclusión. Es una conclusión sencilla, pero resulta sorprendente, precisamente por su sencillez. Él no propone una filosofía compleja. Él no sacó los apuntes de cada uno de sus experimentos para hacer una disertación elaborada. No sugiere un nuevo sistema ético. No ofrece un camino estoico o el retirarse de este mundo para poder encontrar sentido. Nada de eso. Él señala algo muy cotidiano, lo básico, lo que está en la escala más baja de los placeres. Algo que todo el mundo puede hacer. Comer y beber. Disfrutar la vida. Disfrutar el trabajo. Aquí no hay análisis profundo. Aquí hay una conclusión. Lo que el predicador está diciendo es que la vida es simple. Y por lo tanto, disfrutarla no es cosa difícil. La vida es simple. Y disfrutarla entonces no es cosa difícil. Disfrutarla depende de entender esa simpleza. Todo lo que ha hecho el predicador hasta ahora es ver los elementos complejos de la vida, añadir lo porvenir, añadir lo pasado, añadir el elemento de justicia, añadir el elemento de muerte. Él ha hecho un sistema complejo para analizar las formas en las que la vida se desarrolla y, por supuesto, dentro de ese sistema complejo tienes que desarrollar muchas variables para poder solucionar la ecuación. Aquí él lo que ha dicho es que la vida es una expresión realmente simple. Come y bebe. Reconoce que eso es un don de Dios y entonces tendrás lo necesario para disfrutar. Wow. Debimos haber empezado el libro de Eclesiastés por ahí. Sin duda. Esa afirmación, no hay nada mejor, es importantísima. Implica que entre todas las opciones que él ha explorado, entre todos los experimentos que él ha hecho, esta es la conclusión más razonable. Y el resumen es esto. Dentro de los límites de la vida, debajo del sol, este es el mejor camino posible. Comer, beber, reconocer que eso es un don de Dios y entonces disfrutarlo. Pero ¿qué significa realmente comer y beber? Yo sé que usted está pensando, no puede ser que el pastor vaya a explicar qué es comer y beber, porque todos sabemos lo que es comer y beber. Pues me refiero a qué significa o qué encierra esa expresión. El predicador no está promoviendo algo superficial como comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Él está hablando de algo más profundo. La capacidad de disfrutar de los dones básicos de la vida. Comer y beber representa las necesidades fundamentales que, cuando se satisfacen, pueden ser fuentes genuinas de placer humano. Y luego añade algo crucial: hacer que su alma vea el bien de su trabajo. Reina Valera lo pone en términos que me gustan más por el elemento poético. Y que su alma se alegre en su trabajo. Comer y beber, visto desde una perspectiva correcta, hace que el alma responda de forma diferente a ese fruto del trabajo y en lugar de frustración, coseche alegría. Y esto es un contraste directo con lo que él había dicho apenas unos versículos antes. Aborrecí todo el trabajo en que había trabajado debajo del sol. ¿Cómo puede ahora él recomendar que disfrutemos del trabajo que él antes aborrecía? La clave está en el cambio de perspectiva.
El trabajo sigue siendo el mismo. El mundo sigue siendo el mismo. El sistema es el mismo. Las injusticias en el trabajo es la misma. La realidad de que se va a morir es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que antes él miraba el trabajo principalmente por sus resultados a largo plazo y por lo que habría de dejar, por su legado incierto. Él ahora valora el trabajo por la satisfacción presente que puede proporcionar. Un ligero cambio, pequeñito. Ya no tanto el trabajo a la luz de lo que me dejará como réditos para una eternidad, sino simplemente como algo que estoy viendo y viviendo un día a la vez. Y esto es, por supuesto, publicidad pagada. El carpintero que al final del día pasa la mano por la madera, que ha trabajado transformando ese material bruto en algo útil y hermoso, ese placer. O el agricultor que prueba los primeros frutos de la cosecha, de su cosecha. O el maestro, para congraciarme aquí con la difícil tarea de los que enseñan en el siglo XXI, que ve el momento en que el estudiante por fin comprende un concepto difícil. Ah, profe, ya entendí. Oh, ese pequeño momento es lo que el predicador dice, es en ese pequeño momento donde está el verdadero sentido de la vida, cuando se ve como un don de Dios. En el momento en que el carpintero piensa en que la madera se va a envejecer y le va a caer comején, en el momento en que el agricultor piensa en el verano que viene y no habrá cosecha, y en el momento en el que el predicador, o el maestro más bien, ve a los jóvenes de hoy en día tomando caminos distintos, en ese momento todo lo que él estaba disfrutando se vuelve frustración. Porque le añade elementos complejos que no estaban en la ecuación inicial. ¿Están entendiendo el descubrimiento que está haciendo el predicador? Es un descubrimiento asombroso. Pero usted dirá, oye, pero uno no necesitaba tanta plata y construir tantas cosas para llegar a una conclusión de esas. Eso lo descubrió mi abuelo en los años 80 viviendo en su parcela, cultivando berenjena y yuca y siendo pleno y feliz. Como se ve, el disfrute viene por la medida de aquellas cosas que están en nuestra mano cada día que vivimos. Como diría nuestro Señor Jesucristo, cada día trae su propio afán, bástale a cada día su propio mal, no se afanen por el día de mañana. Todo eso vendrá por añadidura a los que agradan al Señor. Pero la esencia está en la simpleza de lo que estás teniendo ese día. ¿Por qué? Porque es ese el momento en el que nosotros tenemos influencia y control de lo que está pasando. Todo lo demás no está en nuestro control. Y cuando nosotros sacamos las cosas de esa esfera de lo que está en nuestra mano y lo trasladamos al terreno de lo incierto, de lo que no depende de nosotros, allí la frustración aparece. Usted está aquí ahora, pero usted no sabe dónde va a estar mañana. Usted comió hoy, pero usted no sabe si va a comer mañana. Y de nuevo, yo no estoy haciendo un análisis nuevo aquí, ni el predicador, no estoy presentando nada complejo. Pero póngase a pensar, y en realidad gran parte de sus angustias no vienen por lo que está pasando ahora propiamente. Vienen por lo que usted ni siquiera ha vivido. Vivimos tan preocupados por cosas a las que nos anticipamos que todo lo que vemos ahora en este presente lo vemos a la luz de lo que no ha venido, y entonces hasta este presente se convierte en amarga frustración. Es una cosa absurda, cuando debería ser al revés. Cuando debería ser el disfrute del tiempo presente, al entender que lo que tengo ahora es un regalo de Dios, lo que me ayude a mirar con gratitud y certeza de que mañana, así como Dios ha tenido cuidado de mí, seguro tendrá cuidado de mí en el futuro. La preocupación, como su nombre lo indica, es eso. Preocupación. Así que he determinado que la próxima vez que me pregunten si estoy preocupado, voy a decir, no, estoy ocupado. Lo de mañana el Señor lo resolverá.
de alguna manera. Y no estoy diciendo que debemos vivir con una actitud pasiva, sin planificar y viviendo solo esta vida hippie de un día a la vez sin que no importe nada en el futuro. No, lo que estoy diciendo es que me voy a ocupar de lo que tengo que ocuparme en el día en que tengo que ocuparme. Mucha sabiduría, pero también humor hubo en el Señor Jesucristo cuando dijo, miren, es que nos complicamos demasiado. Cada día trae su propio afán. Y yo lo compartí a los hermanos esto el miércoles. Yo creo que el Señor está aquí transmitiendo un chiste. Bástale a cada día su propio mal, es algo. O sea, ya de por sí es difícil un día. Para uno estar añadiéndole más días al asunto, no podemos con tanto. Es difícil. Y eso es lo que el predicador está proponiendo aquí. Comer y beber. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estas experiencias de satisfacción no dependen de si nuestro trabajo dejará un legado duradero. Yo no sé. No necesito garantías de que quienes van a venir después de mí, ¿qué van a hacer con esto que construí? No es mi asunto. No es mi problema. Que me inquieta y tengo alguna preferencia y que quisiera que las cosas en las que yo he invertido queden en buenas manos. Sí, mentiría si digo que no. Pero no es mi asunto vivir en función de eso, porque no tengo control de eso. Son momentos de conexión con el presente, con el proceso mismo del trabajo, no solo los frutos y los resultados. Lo que está detrás de este razonamiento es la realidad de que en la sencillez de la vida hay un secreto guardado que cuando se encuentra eso trae alegría profunda al alma. Primera de Timoteo 6:8 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y ojo, esto no es un sentido de satisfacción superficial o emocional. Es un estado de plenitud. Estar contentos es equivalente a estar plenos, satisfechos, estar convencidos que no hay nada más que agregar y que no hay nada más que quitar. A menudo pensamos que el contentamiento se encuentra solo en estar conformes con tener lo necesario. Pero también incluye la idea de que ninguna cosa añadida puede determinar ese estado de plenitud. Es esto que hay ahora, en esto yo puedo encontrar plenitud, ni más ni en menos. En esto puedo encontrar plenitud. Y nuestra sociedad, como ustedes bien lo saben, vive obsesionada con los resultados, con los logros, con el impacto. Y estamos constantemente postergando el disfrute. Seré feliz cuando termine este proyecto. Seré feliz cuando me pensione. Los que están a punto de pensionarse dirán que tengo algo personal con ellos. Lo que pasa es que es lo primero que se me viene a la mente. Seré feliz cuando termine la carrera. Seré feliz cuando mis hijos se gradúen. Estaba el otro día reparando un aparato y llega un señor que parece amigo del técnico, en un aire de, yo no sé cómo describirlo, pero era así como, ay, ya salí de eso, estoy aburrido. Y el técnico le dice, ¿qué pasó? Acabo de pagar el último semestre de la hija mía, por fin salí de eso. Y yo pensaba dentro de mí, porque yo en esas conversaciones no me meto, óyeme, no debería estar feliz. Quizá en algún momento de su vida dijo, cuando por fin logre darle educación a mis hijos, entonces llegaré a la plenitud. Y el hombre saca de la manga una conclusión típica de la sabiduría proverbial de la calle. Lo que más piedra me da, dice él, es que se va a graduar y se va a vivir con el marido enseguida. O sea que todo lo que yo invertí, ni un peso. Qué tragedia vivir la vida en función de expectativas tan funestas, tan nefastas.
No estaba el verdadero placer del Padre en ver cada día disfrutar con su hija, de tenerla ahí y de quizá contribuir a esa educación y animarla y ver cómo estaba creciendo, cómo ya no era la niña que había aprendido las vocales hacía 5 años, sino como cada día estaba trayendo una cosa nueva. Él se perdió de todo ese placer porque su única preocupación estaba en que se iba a ir con un marido y a él le quedaba la cuota del ICETEX. Pero yo en esas conversaciones no me meto. Eso es un espiral profundo ahí, eso es un pozo sin fin. Pero eso es solo un ejemplo de cómo convertimos el futuro de nuestras vidas en lo que debería darle sentido a nuestro presente y cargamos un futuro que no tenemos en nuestro control con una responsabilidad que no está obligado a proveer. Es ahí, hermano, la esencia del fracaso y la frustración. Que esperamos demasiado de lo que no podemos controlar. ¿No sería mejor, más bien, llenar nuestro corazón de gozo de aquello que sí está en nuestra mano porque estamos seguros que Dios lo ha provisto? Y con gratitud decir, Señor, tú has traído esto y lo has puesto en mi mano. Y esto es una muestra de tu cuidado para mi alma. Es allí donde dice el predicador está en la esencia, el meollo del asunto. Ahí, en esa simpleza de la vida. Mis hermanos, no podemos perder la satisfacción que nos produce el viaje por estar demasiado preocupados por el destino. ¿Saben a qué me refiero? Esa que no deberías permitir que tanto afán por llegar a cierto estado de plenitud nos haga perder de vista la sumatoria de cosas pequeñas que pasan a diario y que pasamos por alto, pero que están contribuyendo a nuestro verdadero gozo. Se trata de descubrir que el bien no está solo en lo que producimos, sino en el acto mismo de producir. Ahí está el gozo. Porque al fin y al cabo lo que producimos perece. Piensa en las amas de casa, en el trabajo que implica un plato de comida elaborado. Ahora que se acerca Semana Santa y que nosotros tenemos la buena costumbre de comer platos bastante únicos en su especie. Arroz de frijolito mezclado con espagueti y bagre. Eso es una cosa sacada de lo que somos como Caribe. ¿Cierto? Eso es yo recuerdo a mi mamá levantarse la noche anterior remojando y haciendo, y ella tenía que hacer 2 arroces, el blanco para el que no comía frijolito y el otro para el que comía. Hay un trabajo duro ahí. Imagínate a esa ama de casa pensando, óyeme, y ellos se van a comer eso y esos platos van a estar sucios después y entonces ya no habrá comida y mañana habrá que cocinar. Imagínate lo difícil que es pensar en lo que va a pasar con el producido. Pues yo no quiero ser más descriptivo aquí, pero lo que va a pasar con el fruto de ese trabajo. Ella no haría nada con gozo al final. El disfrute está ahí, en esa levantada temprano, en esa preparación, en eso de involucrar a otros, en eso de servir a otros. Y capturar ese momento de plenitud. Es decir, esto es un don de Dios. Esto es un regalo. Este momento es un regalo. Conversaba con mi esposa estos días, creo que se los compartí a ustedes y lo he dicho en esta serie en varias ocasiones. Pareciera que Dios nos dejó diseñados de tal manera que solo pudiéramos recibir dosis de disfrute y que se acaban como para que no se trivialice. O sea, eso de disfrutar al final son a veces momentos pequeños muy difíciles de aislar. No salen en fotos, no salen en video, no, son momentos de plenitud. Que a veces uno dice, Señor, como dijo Pedro y Juan cuando vieron al Señor transfigurado, ¿por qué no nos dejas aquí? Cuando estamos en ese momento, eso es lo que viene a nuestra mente, Señor, ¿por qué no nos dejas en este estado de plenitud y satisfacción en el que estamos ahora? Pero el Señor lo que nos dice, no, es un momentico para que sigas anhelando un estado de plenitud que será eterno y perfecto por los siglos. Se trata de descubrir que el bien no está
de nuevo en lo que producimos, sino en el acto. Reconocer que el disfrute no es algo que debemos posponer para un futuro incierto, sino algo que podemos experimentar en el presente, en las cosas que el Señor nos permite disfrutar, por muy básicas que nos parezcan. Y este descubrimiento no niega la realidad de que el trabajo sigue siendo duro. O sea, no se olviden de que el trabajo sigue siendo duro. El predicador sigue pensando lo mismo acerca del trabajo, de los placeres, de la vida, en cuanto a su producto final. No es que de repente desapareció toda esa realidad. Los ciclos continúan, solo que él ahora está contemplando es cómo en medio de esa fatalidad se puede ver desde una perspectiva distinta lo que llamamos por encima del sol. Existe la posibilidad de momentos genuinos de disfrute, no para escapar de esta realidad, sino a pesar de esta realidad, en medio de esta realidad. Eso es un don. Pero todavía estamos sin la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el significado de comer y beber? Para que eso sea lo mejor, según el predicador, que el hombre puede hacer. Es que ahí están todos los hombres desprovistos de toda suficiencia. Comer y beber es la expresión mínima de supervivencia. Es lo más pequeño que el hombre puede hacer para sobrevivir. El predicador está diciendo, después de todo, para el disfrute de la vida no se necesita mucho. Como dice un amigo, la felicidad es bien barata. El disfrute es económico. Lamento mucho los que están invirtiendo mucho en su disfrute, pero no es que esté mal. El punto es que es barato comer y beber. Es la manera en que descubrimos que si todo lo que tenemos en este mundo es eso, entonces tenemos lo mínimo para nuestra realización en todo lo demás. Como dijo el Señor Jesucristo, esto es lo esencial. Lo demás es añadidura. Nuestro problema es que invertimos los papeles. Buscamos realización en las añadiduras en lugar de lo que es fundamental y básico. Tienes esto, estás contento. Lo demás es añadido. Nosotros decimos, yo estaría contento si tuviera lo añadido. Y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos. Desde el principio, Dios creó un mundo lleno de deleites físicos. Y Él declaró que todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Miren, si comer y beber no es la expresión mínima de felicidad, entonces Adán y Eva eran las personas más aburridas del mundo. Porque ellos no tenían grandes construcciones, no tenían carreras realizables, no tenían grandes expectativas acerca de la vida, no tenían muchos sueños por cumplir. Todo lo que tenían era lo que estaba a la mano, lo que Dios había creado como bueno. Y en ese estado básico de plenitud, sin que el pecado apareciera, ellos disfrutaron y fueron plenos. El engaño de la serpiente fue decirle que había más. Fue introducir el elemento de la añadidura con que Dios os ha dicho. Gracias. La duda de, ¿tú crees que esto es todo? Esa es la cosa que seguimos escuchando todavía en nuestros oídos. Cuando estamos experimentando esos momentos, esa voz aparece. Con tan poco te conformas. O sea, ¿tú crees que esto es todo? Quedarte ahí en tu casa criando a tus hijos. O sea, ¿eso te parece realización? O sea, ¿tú crees que esto es todo? Irte a trabajar todos los días, levantarte. O sea, para ti eso es realización. Y eso perturba el alma. Perturba el alma al punto de alejarnos completamente del propósito divino. Dios creó al mundo en ese estado de plenitud perfecta con cosas esenciales. Comer y beber es el recordatorio de que dependemos completamente del Señor. Y esa verdad sostiene el alma mientras la comida sostiene el cuerpo. Yo he tenido la oportunidad de ir a lugares donde he visto mucha abundancia y opulencia. Y gente con los últimos smartphones, y la gente va a cafeterías con sus MacBook de última generación, y todo esto en un ambiente con autos de lujo. Y he tenido también la oportunidad de ir a lugares
bien precarios. Y he visto en ambos lugares la misma realidad. Personas infelices, pero también personas plenas. Personas infelices en entornos de muchas cosas materiales y personas infelices en entornos precarios. Pero también personas felices en entornos abundantes y personas muy felices en entornos precarios. Y a veces cuando yo estoy en estos entornos, yo soy un elemento perturbador, soy un elemento externo, yo no vivo ahí. Y mi tentación es leer la realidad de esas personas a la luz de mi realidad. Por ejemplo, ir donde alguien que no tiene conexión a internet, wifi, y que no tienen celulares inteligentes, y decir, ¿cómo pueden ser felices estas personas sin internet? Pero tú los ves golpeando el televisor todavía de perilla para que funcione, pleno, a ver los canales que entran por antena. Dice, yo no sé si le ha pasado, pero uno lo que piensa para adentro es, ¿cómo hace esta gente? La clave está en que para ellos no hay un elemento adicional que se esté convirtiendo en lo que necesiten para ser plenos y felices. Lo que pasa es que cuando yo llego ahí, yo que ya he experimentado eso, digo, me costaría adaptarme a esta nueva realidad porque he disfrutado las bondades del mundo tecnológico. Y ese elemento perturba mi idea de vivir contento con lo esencial. Ellos no lo tienen. De modo que la clave no está en las cosas, hermano mío. La clave está en la actitud, la perspectiva con la que yo estoy viendo esas cosas. El secreto está en que aunque tengamos mucho o poco, debemos concentrarnos en la gratitud por tener lo necesario, aquello que Dios provee como esencial para nuestro sustento. Ese es el secreto de la vida simple. Lo que hace de esta forma de vida, en palabras del predicador, lo mejor que hay. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero al final de la vida, uno termina admitiendo con pesar eso. ¿A cuántos has escuchado al final de sus años productivos decir, óyeme, estoy esperando la pensión porque me quiero comprar un lote en Santa Ana, en la zona bananera, a la orilla de una quebrada, y hacerme un rancho de palma y colgarme 4 hamacas? Una para la mañana, otra para el mediodía, otra para la tarde y otra para la noche. Y sembrar berenjena con yuca y comprar suero en el pueblo. La gente termina al final de sus días diciendo, me quisiera comprar una finquita donde yo pueda estar tranquilo. Y tú dices, ¿por qué esperaste tantos años para llegar a la conclusión de que es allí, en esa simpleza, donde está el sentido de la vida? Donde las cosas no dependen de ti, sino de Dios. Donde dices, hay berenjenas y yucas si hay buen tiempo. Y como eso no está en nuestras manos, sino en la del Señor, me desproveo de las cosas que dependen de mí y por lo tanto del afán. Y entonces descanso en aquel que sí tiene control sobre todas las cosas. La esencia de la vida simple. Ahí está la clave. Sin embargo, este es solo el primer versículo del predicador. No se preocupen. El sermón va a durar lo que va a durar. Tranquilos. No se preocupe. Yo miro cómo me las arreglo. Pero usted no se preocupe. Que yo veo a algunos ya preocupados con el primer punto. Caramba, pastor, está emocionado. Ahora, esto es solo el comienzo, porque lo que sigue ahora está muy conectado y ya lo ha anticipado, por eso creo que va a ser más o menos breve, es que el predicador reconoce la fuente de esa simpleza. Él dice, también he visto, este es nuestro segundo encabezado, que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se complacerá sin Él? Este es el verdadero punto de inflexión. Hasta ahora, yo pude haber dicho todo lo que dije en el primer punto y no mencionar a Dios, y todos ustedes hubiesen estado de acuerdo igual. Wow. Ahí va a ser. Ahora sí. Wow. Son un pañal desechable, ¿no? Increíble. Está bien. Perfecto. Ahí estamos bien. Ok. Está bien.
Eso me pasa por andar diciendo que antes muerto que sencillo y no sé qué. Como les dije, yo pude haber dicho todo lo que he dicho hasta ahora y decir nada sin Dios y esto sería un discurso motivacional. O sea, esto es lo que te podría decir una persona, un coach. Pero es que aquí ni el predicador y yo tampoco, porque el texto no lo está haciendo, estamos actuando de coach, de vida. Yo no estoy tratando de persuadirlos de que salgan de aquí dispuestos a renunciar todo para vivir una vida más estoica y simple. La clave, otra vez, no está en las posesiones, ni en más ni en menos. La clave está aquí en este texto. También he visto que esto es esa palabra, de la mano de Dios. Ese es el punto de inflexión. Eso es lo que es ver las cosas desde la perspectiva por encima del sol. Esto no lo he producido yo. Esto lo ha traído Dios. El disfrute no es algo que el ser humano pueda producir o garantizar por sí mismo. Viene de la mano de Dios. Y ese es el reconocimiento que hace el predicador por primera vez. Los placeres los producía Él. El trabajo lo producía Él. Las construcciones las hizo Él. La búsqueda de la sabiduría lo hizo por sus propios medios. Pero aquí Él por primera vez entiende que cuando empieza a ver todo eso, no como algo que Él produce, sino como un don de Dios, ahí es que la vida simple cobra sentido. Y voy a decirlo todavía de manera mucho más clara. Hay personas que pueden tener lo mínimo y aún así no sentir plenitud. Porque alguien dirá, bueno, pero yo no soy el que necesita hacer un gran esfuerzo para despojarse de cosas porque yo no las tengo. Yo vivo con el diario, con el mínimo. Como y bebo a duras penas. Pero no veo eso que usted está diciendo, predicador. Bueno, porque en su entendimiento estas personas deberían tener más. En su mente esto no es suficiente. Yo merezco un poco más. Yo debería tener un poco más. Así que el sentido de la vida sigue estando esquivo por causa del deseo de más cosas materiales para ese sentido de la vida. Entonces, no es simplemente tener lo básico, es tener lo esencial y entender de dónde proviene, que es un don de Dios. Es la suma de esas dos cosas lo que produce el entendimiento del disfrute y el sentido de la vida. De nuevo, el verdadero disfrute está en un reconocimiento pleno de quién es Dios, de su bondad y su infinita generosidad. Y este mundo está compuesto en su mayoría por dos grupos de personas. Digo en su mayoría, porque hay un tercer grupo que veremos ahora. Los que no disfrutan la vida por estar persiguiendo lo que no pueden alcanzar, por un lado. Y por el otro, los que no disfrutan por no ver a Dios con gratitud como la fuente de todo lo que tienen o han recibido. Tanto el que se afana como el que no está contento no disfrutan la vida, porque de nuevo para ellos está en lo que no pueden alcanzar, en lo que no tienen. Cuando lo tenga, por fin, no. 1000 veces no, dice el predicador. Tanto el ambicioso como el inconforme, ambos pecan en no poder reconocer a Dios como la fuente de todo bien. Y por eso el sentido de la vida le resulta tan esquivo. Dios es lo que cambia todo. Mirar por encima del sol. Y ahí es donde está el tercer grupo. Y a ese tercer grupo le da igual tener mucho o poco. Ese tercer grupo es el que ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. A ese tercer grupo es al que no le preocupa lo que va a suceder en el futuro porque entiende que su vida está en las manos del Señor. A ese es el grupo al que usted y yo deberíamos pertenecer. De los que han encontrado descanso en el cuidado del Señor. Aun cuando ellos trabajen, busquen cosas materiales, su sentido de la vida no está ahí. Aun cuando no tengan lo que desean, aun cuando tengan solo lo básico, tampoco su sentido de vida está en el deseo de poder alcanzar cosas. Esto es lo que hay. Esto es un don de Dios. Nota ahora cómo
complementa el predicador la idea, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? La vida debajo del sol sí se puede disfrutar, no todo es vanidad, y la razón está en que debajo del sol Dios es bueno en dar sus dones a los que en él confíen. No todo es vanidad por eso, porque Dios sigue siendo bueno debajo del sol y Dios sigue proveyendo para nosotros lo necesario. Esta es mi invitación, mi hermano. Trata de ponerte estos lentes, si lo vieras desde esta perspectiva, para ver todo lo que has recibido del Señor. Te voy a citar solo algunas cosas. Tu sustento diario, tu abrigo o tu vestido, tus amistades, el regalo de una familia, el poder tener la oportunidad de servir a otros en el trabajo o en cualquier otra área en la que te desenvuelvas. Todo lo que recibes, trata de verlo con este enfoque y notarás cómo lo que es gris y a veces hasta blanco y negro toma color. ¿Han visto ustedes estos videos de los niños que sufren de problemas de visión, que ven monocromáticamente y de repente les ponen unos lentes, o personas, ¿no?, que les ponen lentes especiales para corregir la visión y lo graban en video? La reacción de ellos es como que... Yo creo que a veces nosotros somos como esos, solo que caminamos por la vida con los lentes en la mano. Con los lentes en la mano y vamos. Todo es gris. Hasta que por primera vez decidimos empezar a abrazar esta cosmovisión en la que veo a Dios como el dador de todo don, y entonces todo se ve de color. Todo empieza a cobrar sentido. Ojo, esto no es un placebo superficial, no es una mera actitud positiva frente a la vida, es en realidad un cambio en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de ver el mundo. Es ser pero tan conscientes de Dios que no podamos concebir nada de lo que recibimos como algo que Él no nos provea como su don divino. Tú no lo has visto, mi hermano, pero el hecho de verte como tan autosuficiente y como que el que todo lo que tienes es de Él, que si yo no trabajo no como, eso es lo que te está produciendo tanta amargura y frustración. Creer que tú eres el que trabaja, que tú eres el que se esfuerza, que tú eres el que compra, que tú eres el que prepara la comida, que tú pagas las cuentas, pero es que tú no podrías hacer nada de eso si Dios no te diera la oportunidad de hacerlo. Cambia esa perspectiva y cambiará la manera en la que estás percibiendo estas cosas. Es que yo estoy cansado de trabajar para esta casa. Es que yo estoy cansado de meter plata aquí. Es que yo estoy cansado de pagar estos recibos. Es que yo estoy cansado de hacerle comida a ustedes. Es que yo estoy cansado de aquí, cansado de aquí, cansado de aquí. Y sí, claro, yo, mis logros, mi trabajo, mi plata, lo que yo me gano, mi talento, todo. Aquí no hay que hacer una ecuación difícil. Aquí no hay que resolver nada complicado. Allí está la raíz del problema. Yo no quiero ser fatalista, pero Dios tiene la facultad de decir mañana, pues no trabaja más. Y mañana no hay trabajo. ¿Y qué vas a hacer? Ay, Señor, eso era jugando, no es que yo no, tú, de ti dependo, de ti. Eso era, yo estaba haciendo el experimento del predicador y no me salió bien. Ese es el cambio de chip, de cosmovisión, de lentes. No vivas como los necios que han sacado a Dios de la ecuación de su vida para encontrarse con que luego de ver todo el resultado de su esfuerzo, de su trabajo y sus habilidades, sentir la misma sensación de frustración y de derrota. El callejón sin salida del que no pueden ni siquiera devolverse. Porque siempre están pensando que falta algo, que aún no han llegado a la meta, que todavía el vacío existencial del alma sigue ahí. No podemos vivir con una presión tan grande sobre nuestras almas. Nuestro problema es de ateísmo práctico. De decir que creemos en Dios, pero es que Él no tiene nada que ver ni con lo que recibo, ni con lo que trabajo, ni con lo que produzco. ¿Por qué? Porque eso es yo. No me metas a Dios en este asunto. No le busques más pelo blanco al gato negro. Ni siquiera el hombre más sabio del mundo, Salomón, pudo con esa presión. El Señor nos llama
a descansar en Él. Lo vimos en el sermón pasado. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Ese es el secreto de la vida simple. Disfrutamos todo lo que el Señor nos da porque sabemos que son un regalo y un don del cielo. Ahora, este libro, el libro debería terminarse aquí. Si yo fuera alguien de la audiencia, haría como hizo la hermana ahorita. Predicador, ya, todo claro. Se entendió perfecto. El sentido de la vida lo he atrapado. Ya, gracias. Excelente predicación. Pero no. El predicador dijo, no, ¿ustedes creen que todo es color de rosa? No, todavía, incluso en eso hay vanidad, dice el predicador. Y eso lo vemos en el tercer encabezado, en la parte última del pasaje. A la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría y conocimiento y gozo, pero el pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios, y eso también es vanidad. Notan un análisis último que hace el predicador, casi que nos prepara para la otra sección del libro. Y es que incluso habiendo personas que aprenden a disfrutar a Dios deleitándose en Él, y otros que definitivamente se van por el camino de su propio esfuerzo y se encuentran con frustración, incluso en eso hay vanidad. Y el predicador lo cuenta como un chiste. Es como si él dijera, esa gente que tanto trabaja como yo, que tanto se afana por andar buscando y persiguiendo y construyendo y proveyendo, al final termina trabajando para dejarle las cosas a la gente que se disfruta la vida, a la de la vida simple, a la que ve todo como dones de Dios. Y ese es el sentido del humor del Señor, que los que persiguen todo con todas sus fuerzas no encuentran nada al final del camino, y los que disfrutaron de todo lo que el Señor les proveyó en la justa medida, terminan encontrándolo todo. Ese es el chiste con el que el predicador cierra la sección. Y él dice, ahí también hay algo de injusticia. Pero sin duda, la recomendación implícita del predicador es mejor ser justo y agradar al Señor y deleitarnos en Él, que desperdiciar nuestro tiempo persiguiendo aquello que no podemos lograr. El disfrute en Dios no es un tema de posesiones y de logros, es un tema de comprensión. Disfrutar la vida no tiene nada que ver con cosas, tiene que ver con un sistema de pensamiento. ¿Cómo estoy viendo esto? Nota las palabras que el predicador usa ahí, en el versículo 25. Al final, dice, y 26, porque a la persona que a Él le agrada, nota esto, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Y ahí está la relación en esas tres cosas. El disfrute en Dios es un tema de la comprensión que Dios provee, del conocimiento que Dios da. Dios da sabiduría que da conocimiento, y el conocimiento, la comprensión de la realidad, trae deleite. Y esos son dones de Dios. Una vez más, la razón por la cual alguien puede disfrutar la vida simple es porque Dios le da la sabiduría y el conocimiento, y eso se traduce en gozo. Insisto, el disfrute en Dios no es un tema de posesiones o logros, sino de comprensión. La buena noticia es que esa sabiduría podemos pedírsela al Señor, y Él la da abundantemente y sin reproche. En medio de tus frustraciones, tú tienes un buen diagnóstico. Señor, mi problema está en que hay algo que yo no estoy comprendiendo. Mi sentido de frustración, mi sentido de vanidad, mi sentido de saber que nada de esto está teniendo propósito, está en algo que yo no estoy entendiendo. Yo necesito entender. Necesito que me des esa comprensión que yo no puedo encontrar por mí mismo, que ni Salomón con toda su sabiduría pudo encontrar por mí mismo. Ahora, eso explica por qué personas aparentemente simples, sin mucho conocimiento, pueden llegar a disfrutar la vida mejor que las personas más sabias y más inteligentes de este mundo. Porque entienden un aspecto de esa simpleza que los otros no han podido entender, que solo viene de Dios, que solo viene del Señor.
Ahora bien, esto no es un asunto simplista, no es un asunto como que lo presentamos y decimos, sí, necesito la vida más simple, entonces ya voy a dejar de preocuparme y mañana va a dejar de pasar. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, ejercitándolo en distintas áreas de la vida. Podemos empezar por comer, podemos empezar por compartir. El punto es que necesitamos esa visión cambiada, esa perspectiva distinta de las cosas. Eso transforma nuestra relación con lo material. ¿Por qué? Porque nos pasa del deseo de poseer a la responsabilidad de administrar. No quiero muchas cosas, quiero ser fiel administrando lo que Dios me ha dado. Cambia nuestro enfoque porque nos pasa de ser acumuladores a disfrutadores. Redefine el propósito porque en lugar de buscar satisfacción, ahora recibimos con gratitud. Yo no estoy buscando plenitud en las cosas, simplemente la encuentro dando gracias en lo que hay. Y cambia nuestra identidad. Ya no somos consumidores, ahora somos mayordomos, administradores de las cosas que el Señor ha puesto en nuestra mano. Y mi amigo, yo te pregunto hoy, ¿en qué grupo estás tú? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Eres del grupo de los que estaba persiguiendo cosas y persiguiéndolas para al final saber que eso le va a quedar a aquellos que a Dios agradan? ¿O eres del grupo de los que desea profundamente entender la simpleza de la vida y disfrutar a Dios en esa simpleza de la vida? Si realmente quieres disfrutar esta vida como Dios lo espera, comienza con reconocer que Él es Señor y dueño de todo y que necesitas rendir todo a Él. Desproveerte de esa autosuficiencia que estorba tanto encontrar el propósito y el disfrute de la vida debajo del sol. Y ríndete al Señor. No conviertas la riqueza y la búsqueda del placer de este mundo en tus ídolos. No trates las añadiduras como si fueran cosas fundamentales e importantes. Dale la vuelta y comienza a atesorar aquello que Dios te da diariamente, su misericordia, su provisión, y dale gracias. Ese es el inicio de una vida simple, en donde está el sentido de la vida. Llegamos así entonces al final de esta primera sección de Eclesiastés, el primer bloque. Vamos a comenzar el capítulo 3 en el próximo sermón, que es una sección un poco más ligera, con un predicador ya después de este razonamiento con una mente más liviana y seguramente mucho más fácil de procesar. En la próxima sección nos vamos a encontrar a un predicador más como, mira, ya que la vida es tan simple, hay que entender que todo tiene su tiempo. ¿Saben? Cuando hay que comer, se come, y cuando no, pues no. Cuando hay que reír, se ríe, y cuando no, no. Y vamos a ver que hay una conexión preciosa entre estas dos secciones, pero que este pasaje que vimos hoy es clave, porque es la inflexión que hace que el predicador pueda saltar a un pensamiento mucho más realista y optimista de la vida. Así que le animo para que sigamos juntos aprendiendo en esta serie que ha sido de tanto provecho para nosotros. Mis amados, que Dios nos ayude a seguir poniendo nuestras vidas al escrutinio de su palabra y que Él siga golpeando nuestros corazones y nos ablande en cuanto a esa dureza que a veces nos representa tanta autosuficiencia y orgullo y materialismo, y que podamos disfrutar de los dones del Señor que Él nos da diariamente. Oremos. Señor.